Cordial saludo, mi nombre es Lorena Cerrato, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el programa de Psicología, en el curso de Psicología Social. A continuación voy a realizar un ejercicio con la comunidad de Caballero y Góngora. ¿Sí? Aquí me encuentro con un grupo. Paso a explicarles de que esto es un ejercicio, una actividad que vamos a emplear que se llama grupo focal. ¿Sí? ¿Qué es grupo focal? Es un ejercicio que se hace con una cierta comunidad donde se realizan unas preguntas que sirven para investigación y para saber qué piensan de cierto tema. En este caso, el tema en específico es la migración. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto claro, seguimos a firmar el consentimiento informado, que en este caso ya se ha firmado. Entonces, me expresan. Listo, gracias. En este caso ya se ha firmado el consentimiento informado de cada participante. Entonces paso a realizar las preguntas. La primera pregunta. ¿Crees que la opinión de las personas sobre los migrantes en tu comunidad ha cambiado en los últimos años? Entonces, el ejercicio de que consta de que cada uno va a responder la pregunta. Estos son 5 preguntas que vamos a realizar. ¿Quién me responde? Vuelvo y la repito. ¿Crees que la opinión de las personas sobre los migrantes en tu comunidad ha cambiado en los últimos años? En este caso, la comunidad de Caballero. ¿Qué perspectiva tienen ustedes sobre los migrantes? Pues que yo sepa, no ha cambiado nada. Nada, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Todo como que sigue igual. Igual. No, yo pienso que no ha cambiado porque pues todo está como... Un gato. Bueno, yo pienso que hay cosas que sí tienden a cambiar, porque en las comunidades de pronto, antes de conocer algunas migraciones de algunos países hacia el nuestro, se tenía de pronto una perspectiva diferente de la gente de estos lugares, pero al llegar se pueden cambiar por diferentes cosas que ocurren. Entonces eso puede llevar a que la gente cambie la opinión, cambie la perspectiva de ver las cosas. Sí, exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar sobre esta pregunta? ¿No? No, entonces no. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué desafíos específicos enfrentan los migrantes al integrarse a la sociedad local en términos de empleo, vivienda, educación y acceso a servicios básicos? O sea, ¿qué desafíos creen ustedes que enfrentan estas personas cuando llegan, digamos, al país? Pues, Sí, hágale. Uno de los desafíos es que la desconfianza que se le tiene a los migrantes. ¿Por qué desconfianza? Bueno, porque pues cuando hay demasiada gente como migrantes, unos pues llegan como de buena manera y viven, son aceptados porque o sea, no le hacen mal a nadie, pero otros sí se portan mal. O sea, algunos vienen, roban, como en el caso que ha sucedido, que han matado y las personas que atracan a la humanidad, entonces se ha sabido que son inmigrantes los que están haciendo todo eso. Entonces ellos enfrentan que por causa de estas personas que hacen mal, entonces se desconfía del resto de las personas.
tienen que pagar unos por otros. Ajá. Yo creo que enfrentan lo que en algún momento otros de su misma comunidad generaron. Digamos que no podemos aplicar esto a todos los de los migrantes que tengan el mismo rechazo, que tengan la misma aceptación, porque hay nacionalidades especiales que de pronto han llegado y han marcado, digamos que una imagen negativa de lo que es el país de ellos, no porque todos sean así, sino que a veces se quedan o nos quedamos muchos con la imagen de lo que algunos viven, de lo que algunos muestran. Entonces yo creo que se enfrentan a lo que ellos mismos a veces crean. Sí, es muy cierto, así es. Yo diría que respecto a lo del empleo, al conseguir empleo, aquí ellos vienen a emplearse, buscan un empleo, ¿sí? Y ellos se ofrecen a trabajar por menos de lo que nosotros cobramos aquí, ¿sí? Entonces, eso es malo para la comunidad o para los que viven acá en esta ciudad. Ellos vienen y se emplean por menos precio del día. Por ejemplo, un diario, pongamos que aquí el diario sea 50.000 pesos, ellos se van a emplear por un diario de por ahí 30, menos que nosotros. Entonces, aquí ellos nos perjudican a nosotros pues, en ese sentido, ¿sí? Que no son ilegales, pensando que ellos son ilegales. Y vienen acá y ellos, el empleo, la gente no se lo va ya a uno, a los que vivimos aquí, sino que ya lo buscan es a ellos para emplearlos porque trabajan más barato. Entonces es perjuicio para nosotros acá. Y por eso mismo es que la gente lo rechaza, por ese daño que ellos hacen de cobrar quizás más barato por la necesidad. Entonces las demás personas lo rechazan por eso. Exactamente, sí, así es. Cristian, ¿no? No, pues yo pienso igual. A veces muchas personas inmigrantes vienen, por ejemplo, a buscar quizás empleo acá en Colombia, ¿sí? Y pues como todos sabemos que pues Colombia en empleo la tasa pues, es muy baja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un inmigrante a trabajar quizás en Colombia, a veces los mismos colombianos como que, sí, o sea, tampoco bajo de empleo, se va a ver más afectado en el tema del empleo, se va a ver un poco más quizás más desempleados para los colombianos porque prácticamente también se les estaría dando la oportunidad pues, a los inmigrantes que vengan a trabajar, ¿sí? Y bueno, también en el tema sí es bastante complejo. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar sobre esta pregunta? La seguridad, por lo menos uno se siente inseguro porque pues vienen muchos inmigrantes que son amigos de lo ajeno, entonces ya la inseguridad es grandísima. Grande, exactamente. Bueno, seguimos con una tercera pregunta que dice, ¿qué oportunidades económicas o desafíos crees que puede traer la migración? Yo creo que es un desafío muy grande de generación de empleo y sobre todo, más que generación de empleo, es de legalización de los que puedan hacer un trabajo. Porque creo que en ese tema es algo bien complejo, porque digamos que si nosotros migráramos a otro país, para nosotros allá hay unas exigencias mucho más altas que las que de pronto frente a este tema tienen los migrantes en nuestro país. Nuestro país tiene mucha flexibilidad a eso y entonces frente a la ilegalidad del empleo se aprovechan de eso y entonces generan un caos en el empleo por las bajas tasas de empleo que nosotros tenemos
entonces debe de generarse, es un desafío de generación de empleo y de legalización a las personas que deban de acceder al empleo. Sí, señor, así es. Así es. ¿Alguien más va a opinar sobre esta pregunta? Pues uno de los desafíos que enfrentan es el tema económico, Sí, porque pues llegan a un sitio donde ellos no conocen, nadie, no los conoce ni ellos conocen a nadie. Entonces en la economía ellos tienen que enfrentar momentos difíciles. como qué momentos difíciles. Pues la necesidad, a veces vienen con niños y tener que ver a sus hijos aguantando hambre, de pronto enfermos y de pronto que no se les pueda prestar, que no les presten atención en un centro de salud o en un hospital por ser migrantes. Entonces eso es tremendo para ellos porque es algo duro, algo difícil lo que tienen que enfrentar en cuanto a la vivienda, la salud, Sí, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar sobre esta pregunta? ¿No? ¿No tiene nada más que decir? Bueno, entonces, una cuarta pregunta. ¿Qué consejos darías a las personas que están considerando emigrar a otro país? yo diría que lo pensaran Pues, bien. pues, Pues principalmente, pues, muchas personas pues, de acá de Colombia pues, están buscando quizás sí, nuevas oportunidades en otros países, ¿sí? Para quizás tener una vida mejor para también darles a su familia y eso, pero pues también es un desafío grande pues, para los colombianos a buscar nuevas oportunidades a otros países. ¿Por qué? Porque, o sea, al llegar a un país que pues, en general no conocemos, ¿sí? No sabemos de su cultura, sabiendo que nosotros conocemos pues, la nuestra, entonces para aquellos colombianos pues, va a ser un poco más difícil y eso. Pero pues bueno, hay colombianos que se arriesgan y pues van bien. Y uno de los consejos que pues, yo daría era que, sí, o sea, pues, si las personas van a tomar esa decisión, tienen que irse, o sea, tomar una decisión y estar preparados para lo que vayan a enfrentar, ¿sí? Para lo que vayan a enfrentar y primeramente, primeramente ojalá quizás acompañado por alguien o por amigos, por algún familiar más, porque ir solo sí es bastante complicado. Y eso solo que, por ejemplo, usted no tenga familia, no tenga amigos en algún país que no conozca, sí es complicado. Entonces uno de los consejos es que si se va a ir de otro país a buscar más oportunidades, que preferiblemente lo hagan acompañado, sea por algún familiar, sea por algún compañero. Muy bien. Y ojalá pues tengan, por ejemplo, a dónde llegar, a dónde llegar. Muy bien, muy bien. Yo diría que si piensan ir o emigrar, lo hagan hagan todo a lo legal, ¿sí? Que no se vayan a ir a cruzar esos ríos que uno ve muchas veces con niños, que eso es muy peligroso, es arriesgando la vida y cruzando un río y por allá en las montañas, feo eso por allá se enferman, por allá hasta pueden morir cuando lo hacen ilegalmente. Yo diría que el consejo es que piense y puede ir, pero a lo legal, legalmente. Muy bien, sí, así es. Bueno, yo pienso igual, siempre hacer las cosas dentro del marco de la legalidad es lo más importante y teniendo en cuenta, debemos de tener en cuenta que si hoy la situación, hablemos de Latinoamérica, se ha puesto un poco compleja, yo creo que eso está rodeando y ha permeado todo el mundo. El mundo está sufriendo una gran crisis y hoy ya no es lo mismo que hace 10 años, que la gente migraba a España, migraba a los Estados Unidos y podían conseguir muy prontamente, digamos que un capital y poder regresar. O por qué no quedarse allí los que así
lo decidían. Pero hoy ha cambiado, hoy las cosas son más difíciles. Entonces yo creo que lo que necesitamos es más generación de oportunidades en nuestra nación. Ok, gracias. Eh, bueno, entonces seguimos con una quinta pregunta que dice, ¿cómo crees que los medios de comunicación influyen en la percepción de la comunidad hacia los migrantes venezolanos? Los medios de comunicación. Bueno, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante y no es que ellos influyan, yo creo que es informar lo que en muchos momentos la misma gente ha creado. Digamos que se refiere directamente a los venezolanos. El venezolano cuando llegó a Colombia, lo digo por testimonio propio, digamos que fue bien recibido. Se le brindaron muchas oportunidades, conoce unos casos de muchas personas que se les brindó oportunidades, pero ellos mismos se encargaron de dañar su imagen. No todos, porque vuelvo y reitero, hay gente que viene a trabajar, viene con el deseo de salir de un momento difícil como el que ellos han vivido, pero algunos vinieron con cierta costumbre de que querían que todo conseguirlo muy fácil. Hay algunos que son muy facilistas y quieren todo, podríamos decirlo que regalado. Yo creo que los medios de comunicación no es que influyan, lo que pasa es que informan lo que en muchos momentos ha ocurrido. Y uno lo puede hablar como desde el conocimiento de lo que ha pasado con ellos. Y como digo, hay gente muy buena, pero hay otros que son demasiado, digamos que dañaron la imagen de ellos mismos. Sí, exactamente, así es. Sí, eso es muy cierto. Y entonces, Generalizar lo malo y dejar lo bueno por fuera. eso sí, exacto, muy amarillista, ¿verdad? Sí, yo creo que hay momentos donde los medios, digamos, que es bueno que informen lo bueno, informen lo malo. De pronto a veces nos quedamos solo con lo malo y no resaltamos la buena labor. Digamos que las grandes migraciones, si lo vemos a lo largo de la historia, en ciertos momentos traen buenas oportunidades. Pero entonces esto depende de qué manejo le dé el gobierno. El gobierno debe de generar empleos para esta gente que llega, generar confianza en el empresariado. El problema es cuando nosotros tenemos un gobierno que no genera confianza para que el empresario invierta. Porque si nosotros miramos, con la migración de muchos podemos tener mano de obra, podemos sacar adelante muchos proyectos, poder convertir esa necesidad en algo productivo. El problema es cuando... Y nuevas oportunidades también. Sí. Nuevas oportunidades, quizás en el empresarial o Sí, el problema es cuando, digamos, se desinforma únicamente, pero no buscamos a que haya algo en que se genere una cosa positiva, algo positivo de algo difícil, porque de las cosas difíciles siempre nosotros debemos de tratar de sacar lo mejor, lo más positivo. Y digamos que dentro de la migración, quizás hay momentos donde los medios muestran solo lo malo, pero de allí llegan gente que aporta, digamos, llegan gente profesional, abogados, odontólogos, gente muy capacitada, muy preparada también, que debería de mirarse a una oportunidad y no digamos que una carga. El problema es cuando nosotros empezamos a querer solucionar todo
y no con la oportunidad de que ellos generen las cosas. Porque es lo que tal vez ha pasado y pues se ha creado que siempre se le quiere dar todo a la gente. Yo creo que estamos viviendo un tema bien y creo que los medios deberían de enfatizar mucho en la creación de nuevas cosas, en la generación de buenos proyectos, de buenas cosas para la capacitación de ellos y digamos que captar y aprovechar lo que de pronto ellos sepan. Ellos fueron un país muy próspero, fueron un país donde tuvieron una gran economía, que eso deberíamos de aprovecharlo, pero realmente a veces desaprovechan las cosas. Así es, sí, señor. Sí, esa es. ¿Alguien más va a opinar sobre eso? Yo creo, o sí, que uno ve desde el punto de vista que aquí los colombianos recibimos muy bien a los venezolanos y que a ellos no se les hizo el feo y que porque eran de otro país, que no, aquí a ellos llegaron acá y acá o sea, tuvieron empleo de una u otra manera, pero tuvieron su empleo, ¿sí? Sí. Entonces, fue un país, Colombia es un país que le ha dado oportunidad a los venezolanos para que ellos se puedan emplear. Hay muchos venezolanos que ya tienen acá en Colombia su empresa, lo que se ha empeñado en las cosas que ellos sabían hacer allá. Entonces aquí ha sido un país de oportunidad para los venezolanos. Sí, claro, para muchos, eso es muy cierto. Bueno, para complementar ese video, pues una última pregunta, ya porque estamos cortos. ¿Tienen alguno de ustedes, ha vivido o conocen alguna historia de una experiencia que hayan tenido con un venezolano, inmigrante? ¿No han vivido una historia o que les hayan contado alguna historia? Un suceso, alguien que ustedes, o a veces el mismo venezolano se acerca a uno y le cuenta algo que le pasó, digamos, acá cuando llegó a Colombia. Yo diría que pues que sí, los venezolanos, ya yo, como hace como ya como un mes que sí, no han vuelto porque por acá ellos tenían, no sé, una fábrica de yogures y ellos decían que ellos venían ya de Venezuela. Entonces ellos hacían yogures para vender y ellos estuvieron acá en el barrio y ellos venían, pues uno les colabora porque ellos son venezolanos, ellos necesitan, tienen su familia, ¿sí? Y ellos pues cada 8 días venían y nos ofrecían el yogur, ¿sí? Nosotros a veces le dejábamos, como a veces no, pero más veces que sí que no. Y ya llegó un último momento de que ya ellos vinieron y ya dijeron que ya, o sea, vinieron a cobrar lo que se debía y que iban a venir otros. Pero entonces no sé qué pasó con ellos, no sé, y ellos se fueron y no han vuelto. Ellos dijeron que iban a venir otros compañeros, pero no fue así, no sé qué pasaría con ellos. Claro, de alguna manera han tratado de sobrevivir. Sí, yo eso es lo que yo sé de ellos. Sí. Porque haya entablado conversación así con ellos, porque ellos llegan a lo que están haciendo, ¿cierto? Algunos, pues yo sí he tenido la oportunidad de hablar con algunos venezolanos que vivieron por allá y pues muchos decían que en su momento, que cuando Venezuela prácticamente está bien económicamente, porque pues allá, según eso los que me comentaban, que allá había mucho empleo y allá vivían bien, sí, vivían bien, pero que en un tiempo Venezuela empezó a bajar por las malas administraciones, ¿sí? Por las corrupciones del gobierno. Entonces Venezuela empezó a caer y entonces empezaron a enfrentar diversos problemas. Entonces Venezuela empezó a decaer en lo económico. Entonces prácticamente los venezolanos tuvieron, o sea, que irse del país porque el tema se puso muy complicado allá. Entonces tuvieron que dejar sus cosas porque prácticamente todas las buenas cosas que ellos tenían ya prácticamente no, o sea, no podían prácticamente sustentarse con lo que vivían allá en Venezuela. Entonces la decisión de ellos fue dejar su país para enfrentar nuevas oportunidades. Muchos vinieron acá en Colombia. Uno de ellos me decía que sí, que vivían bien,
que prácticamente no les faltaba nada, pero entonces que de un momento a otro pues el país cambió y pues que tuvieron que venir para Colombia a surgir nuevamente, pero que ha estado, o sea, que se le ha dado la oportunidad, que Colombia nos ha recibido muy bien, pero entonces que ha sido un poco difícil porque, o sea, de estar bien allá en Venezuela, para venir a un país que sí, que prácticamente tienen que volver a empezar de nuevo, porque es volver a empezar de nuevo para así mismo ir, ¿sí? Que seguir surgiendo, entonces que por ese lado se les ha dificultado, pero que en sí algunos han dicho que lo han recibido de buena manera. Ajá, así es. Bueno, ¿alguien tiene una historia, nada? Bueno, yo tuve la oportunidad de, en el 2018, cuando fue la gran migración venezolana, compartir con muchos de ellos. Y bueno, algunos me comentaban de lo que se refiere, que era muy próspero, muy productivo, pero que en dado momento empezaron a subsidiar todo. Y eso empezó a hacerle mucho daño al país porque ya nadie quería trabajar. Entonces, ellos decían, el país donde todos lo subsidian tiende a irse al fracaso. Y entonces, ellos pudieron sostenerse muchos años porque tenían una reserva muy grande en la economía, en la actividad económica como lo es el petróleo. Ellos me contaban todo eso. Pero cuando digamos que llegan los Estados Unidos y les tocan, los intervienen de cierto modo y ya llega un gobierno donde les cambió las reglas y ya el país había entrado en mucha crisis, no pudieron enfrentar. Me comentaban, algunos decían, nosotros trabajamos un mes y nos alcanza para comprar el valor, o con lo que nos ganamos en un mes alcanzamos a comprar la comida para una semana. O sea, es un tema bien complicado, pues ellos llegan acá y dicen acá se vive, pero es más difícil, porque pues Colombia no tiene digamos, una economía tan... Colombia es un país muy rico, pero muy mal administrado en cierto momento. Entonces, de cierto modo ha sido muy mal administrado. Y entonces ellos vienen y se enfrentan con eso, que no es lo mismo, pero tratan de subsistir, tratan de vivir. Pero dicen Colombia tiene cosas muy buenas. Ellos le expresaban a uno, Colombia tiene gente muy agradable, nos comentaban que les habían tendido la mano. Allí una familia me decía, el venir a Colombia para nosotros ha sido una bendición. Era una familia de más o menos, tenían como unos 3 hijos, y todos vinieron y consiguieron trabajo acá y vivían bien. Entonces ellos decían, para nosotros Colombia ha sido una bendición. Ah, ok. Sí, así es. Entonces, bueno, no siendo más, yo le doy gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este ejercicio. Y bueno, muchas gracias de verdad. Y este es el fin de la entrevista.